El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, como dicen por ahí, y harto que estamos apretando en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los televidentes del eje cafetero, gracias por estar siempre conectados con el canal regional Telecafé. Es un placer inmenso estar aquí acompañándolos de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde en este espacio que se llama Bienestar. Un saludo muy especial para Marjorie, que ayer nos escribió increíblemente desde un municipio del departamento de Antioquia, un municipio que queda muy alejado, cerca al casco urbano de un corregimiento. Nos parece pues increíble que llegue la señal hasta allí, entonces permanentemente nos están escribiendo, nos dijo que nos saludaba del departamento de Antioquia, un municipio muy alejado, cerca de un corregimiento, me dijo, entonces no nos da el nombre, pero pues le agradecemos, y si está completamente en sintonía Marjorie, pues un saludo muy especial. Lo mismo para toda la gente que nos escribe desde Caldas. Hoy hay una tragedia en el municipio de Filadelfia, lamentablemente. El tema de unos mineros en un socavón, se entró el río Cauca y son más o menos unos 15 mineros los que quedaron atrapados y desafortunadamente, según el reporte que entregaron las autoridades de la defensa civil, pues fallecieron estas personas. En estos momentos se adelantan las labores de rescate allá en el municipio de Filadelfia. Muchos de los mineros son del corregimiento de Irra, en el municipio de Quinchía, en el departamento de Risaralda, y hay otros tantos del departamento de Caldas. Entonces un abrazo de condolencias a los familiares de estos mineros, estamos muy atentos por supuesto y mañana pues les entregaremos un poquito más detalles de esta trágica noticia. Quiero agradecerle a todos, a todas las personas que permanentemente nos escriben, Facebook, Twitter, a través de nuestro correo electrónico. Gracias siempre por estar conectados con nosotros, y lo prometido es deuda. El viernes pasado hablamos, no nos alcanzó el tiempo porque hay muchas cosas, habíamos dicho que este tema daba mucho para hablar y lastimosamente el tiempo pues no nos lo permitía, pero vamos a seguir hablando acerca de lo importante que es hacer ejercicio, de lo importante que es tener una muy buena alimentación, de lo importante que es tener buenos hábitos alimenticios. Entonces hoy quiero invitar a la gente que nos esté viendo para que empiecen a llamar. Aprovechemos este espacio, ya hay varias preguntas. Nos está acompañando nuevamente Jorge Giraldo, quien es el director del área de actividad física de la Secretaría Municipal de Recreación y Deportes de Pereira, que muy amablemente pues nos aceptó el llamado en este miércoles y abrió un espacio en su agenda para seguir atendiendo a la comunidad de bienestar. Jorge, ¿cómo te va? Buena tarde, un saludo muy especial. No, pues aquí cumpliendo la cita como habíamos pactado la semana anterior. Bueno, Jorge, la semana anterior hablamos, nos hacían unas preguntas a través del tema de ejercicio, que era lo más importante de hacer, el tema de las dietas y bueno, mil cosas. No pudimos hablar mucho del tema alimenticio, del tema pues de alimentación y demás. ¿Qué recomendaciones puntuales le podemos entregar a las autoridades, no, a la ciudadanía para el tema de alimentación? Hagamos como un bosquejo pequeño y ya entramos en materia. Sí, bueno, en un marco general pues podríamos hablar que una alimentación saludable debe estar compuesta por todos los elementos de la cadena alimenticia, o sea, allí tenemos que incluir toda la parte de las proteínas, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el pollo, el pescado, el huevo, ¿cierto? Sí. Las proteínas de origen vegetal como los garbanzos, los frijoles, ¿sí? Es muy importante incluir el consumo de frutas y verduras porque son alimentos reguladores, que esos alimentos que hacen incluyen vitaminas, minerales y algo que se llaman oligoelementos. Esos elementos ayudan a regularizar pues nuestro organismo como tal, ¿sí? Lo otro tiene que ver con el consumo de los carbohidratos. Se ha estigmatizado que las harinas pues o los carbohidratos son malos, que son los que lo aumentan a uno de peso, que aumentan los niveles de colesterol o triglicéridos. Sin embargo, esos carbohidratos son muy necesarios en la dieta. Generalmente empieza uno a ver personas a veces que hacen dietas inadecuadas y en ellas suspenden el consumo de los carbohidratos o de las harinas, y eso lo que genera es una descompensación porque son los elementos que más fácil nos producen energía. Sí. Entonces, esos alimentos hay que tenerlos incluidos dentro de la dieta, o sea, la yuca, la papa, el plátano, hay que tenerlos incluidos, pero hay que dosificarlos de una forma adecuada. Hay un tabú, yo digo tabú, porque eso puede pasarnos, e incluso a mí me ha pasado cuando empecé pues el tema de ejercicio y demás, yo tengo que reconocerlo, tuve un poco eso en el tema y pues hemos tratado como de mirar y observar pues cómo es el tema del tratamiento, la alimentación con un deportólogo y esto. Pero lo más importante es que uno dice,
yo voy a abandonar tal comida, porque tal comida me hace daño, entonces yo no como fritos, yo no como papas, yo sí como papa, entonces no como arroz. Y hay cosas, por ejemplo, como me decían a mí, usted me va a sacar de dudas, y yo sé que eso es una pregunta muy frecuente de la ciudadanía, es, no hay que abandonar de una esos cambios estrictos de alimentos, entonces yo dejo de comer todo lo que supuestamente me va a engordar para comer solo fruta, solo verdura, yo solamente me como un cereal en la noche y no puedo comerme una arepita, un jamoncito, entonces esos cambios estrictos y abruptos de comida también causan problemas gástricos, tengo entendido. A mí, por ejemplo, me ha afectado, entonces yo dejo de comer algo porque simplemente me va a engordar y no voy a estar bien, no voy a lucir el cuerpo que yo quiero, me va a ser más difícil hacer cardio para disminuir. Entonces, ¿qué tan cierto es ese tabú de que uno tiene que abandonar por completo una comida para empezar a hacer ejercicio, para empezar a tener un cuerpo fitness, como podemos decir muchos? Bueno, realmente no, eso no es una realidad. O sea, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que hay que tener una motivación férrea hacia, si es hacia perder peso, ¿qué es lo que le está motivando a usted a perder peso, cierto? Su herencia, ¿cierto? Que uno de pronto tenga padres obesos o padres hipertensos o diabéticos o con algún problema cardiovascular, esa puede ser una. El bajar de peso en sí mismo o el en este momento no estar sintiendo algún tipo de enfermedad y querer evitarla a largo plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? El cortar de raíz es muy complejo porque genera síndromes de abstinencia, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, es como cuando hay que disminuir el azúcar. Lo ideal es ir disminuyendo el azúcar en los jugos de forma paulatina. Poco a poco. Sí, porque si usted hoy se toma un jugo y generalmente a su jugo le agrega 3 o 4 cucharadas de azúcar o al café o a la bebida que se consuma y mañana se la va a tomar sin azúcar, pues va a tener un gusto no muy agradable. Entonces, lo que hay que hacer es generar una proporción inversa. Lo otro es generar estrategias de negociación. Se está hablando que debemos alimentarnos por lo menos 5 veces al día. No es 5, o sea, no es aumentar el almuerzo en 3 veces o 2 veces, sino que es fraccionar. ¿Fraccionar por qué? Porque nuestro organismo tiene unos ciclos y esos ciclos son más o menos cada 3 horas, como para no agrandar en la parte fisiológica. Precisamente, qué pena que te interrumpa, Jorge, me hacen una pregunta con respecto a eso, que qué era mejor, si comer las 3 comidas del día, desayuno, almuerzo y comida bien, yo digo que bien sí, tiene que ser grande, o comer 5 o 6 comidas más pequeñas. Es ideal comer 5 o 6 comidas más pequeñas. Yo siempre hago una relación, como cuando alguien tiene un trabajo estable y cuando usted recibe la prima sabe que se la puede gastar y al siguiente quincena, al siguiente mes recibe una cantidad de dinero importante, ¿cierto? Pero cuando usted le pagan la prima o le pagan ese dinero y usted sabe que se va a quedar sin empleo, pues usted la ahorra, ¿cierto? O la tasa. ¿Qué ocurre? Cuando nuestro organismo solo recibe alimentos 2 o 3 veces al día, ¿sí? El resto del tiempo hace que el metabolismo se haga más lento y entre como en una mecánica de ahorro. Hay muchas personas que dicen, yo solo almuerzo y no desayuno ni ceno. Entonces el organismo empieza a estar en esa mecánica de ahorro. O sea, el metabolismo empieza a disminuir y lo que hace es que él optimiza al máximo todos los recursos de alimento que le están ingresando. Entonces lo ideal es tener un metabolismo mucho más activo, sumado a la actividad física y a la alimentación fraccionada, o sea, un desayuno más pequeño, pero hay que consumir unas medias nueves, un almuerzo más pequeño, pero a las 3 o 4 de la tarde una porción de fruta, una cena más pequeña, ¿cierto? Sí. Y en la noche una merienda, o siquiera 1 hora y media o 2 antes de dormir. Bueno, Natalia Ortiz me hace una pregunta y me dice, ¿qué tan bueno es comer papa, yuca y arroz en el almuerzo? Lo ideal es el balance, o sea, el balance de qué manera. La semana pasada hablábamos que en el almuerzo debemos incluir por lo menos 2 tipos de carbohidratos. Entonces el problema no es consumir la papa, la yuca, sino si hoy voy a comer papa y yuca, pues hasta ahí estoy copando la cantidad de carbohidratos o de harinas que estoy comiendo en el almuerzo. Entonces solo 2 harinas, sí. ¿sí? Y las otras 2 las podrá comer en otro momento, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que generar, un balance alimenticio más que una restricción alimenticia. Listo, tenemos televidente, Laura nos está llamando. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, muchas gracias. Bueno, mi pregunta sería la siguiente, ¿qué tan recomendable sería reemplazar la comida normal por una ensalada? Listo, Laura, ya le traslado la inquietud, porque no tenemos un retorno acá. ¿Qué tan recomendable es cambiar el almuerzo? Gracias a ti, Laura. El almuerzo por una porción de ensalada, por ejemplo. Eso es lo que me preguntaba. Bueno,
no es tan conveniente, porque estamos hablando que hay que buscar un equilibrio. O sea, solamente si hablamos de una ensalada, generalmente va a estar compuesta de frutas o de verduras. Sí. ¿Sí? Y al estar compuesta de frutas y verduras y no contener un alimento como carbohidrato, pues una papa, una yuca, o no tener una cantidad de proteína importante, que también es supremamente importante el consumo de proteínas en el almuerzo, entonces no va a generar un balance nutricional. Sí. Y al no generar ese balance nutricional va a empezar a tener algunas carencias. Y entre esas carencias, sumamos los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre van a empezar a disminuir y va a empezar a sentir mareos o pereza o somnolencia. Y si está en un campo laboral, pues va a empezar a disminuir su posibilidad Hay laboral. una inquietud, Jorge, que se me viene a la cabeza, y yo sé que muchos televidentes la tienen, y es que, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante y normalmente en el restaurante siempre nos sirven una porcioncita de ensalada previa, ¿no? Antes. Y en muchas otras veces a uno le dicen, por ejemplo, cómase en la sopa, el arroz, balancee con la ensalada, ¿sí? Que eso es como supuestamente lo que le da el balance. ¿Qué es más recomendable? ¿Comerse la ensalada antes o después o en medio de la comida? Yo ahí pensaría que el orden de los factores no va a alterar el producto porque se va a consumir en el mismo momento, ¿cierto? Sí. Es más dependiendo del gusto, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si la sopa ya contiene una cantidad de carbohidratos, ¿cierto? O sea, si la sopa de pronto está hecha con raíces, entonces tiene yuca o papa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, y a eso le va a sumar arroz, entonces ya estoy entrando a sobrepasar la cantidad de carbohidratos o de harinas que tendría que estar consumiendo en el almuerzo. E independiente de la cantidad de ensalada que esté comiendo, pues ya estoy consumiendo más harinas de las recomendables. Entonces lo ideal es uno, dentro de su plato de comida, generar como una especie de división, donde siempre usted esté viendo dos tipos de harina diferentes en su plato. Sí. ¿Sí? Una porción de proteína que debe ser más o menos como la palma de su mano. La proteína estamos hablando de la carne, pescado, pollo, ¿cierto? Perdón, yo te hago un paréntesis ahí, me sigues con la explicación. ¿Qué proteína es más importante comer? Digo yo, pescado, carnes rojas, en este caso pues de res, o la de cerdo también se podría complementar. Yo pienso que hay un estigma con respecto a la carne de cerdo. Hoy en día los cerdos son muy bien cultivados, por así decirlo, pues, o sea, son cerdos que vienen en unos procesos de tecnificación importante y unos procesos de asepsia importantes que le permiten, pues, o sea, hoy en día disminuir los riesgos, pues, del consumo de ese tipo de carnes que anteriormente se tenía. Colesterol y demás que pueden. Entonces, ¿qué es importante? Las carnes magras. Y segundo, ¿qué es importante? Que todos esos productos cárnicos siempre estén preparados de forma cocida o asada, no que estén fritos. O sea, los fritos realmente, o sea, el frito lo que hace es acelerar el proceso de cocción del alimento y agregarle más calorías que las que tiene. Bueno, me pregunta Mario Vargas y me hace pues muy jocosamente una charla, un saludo muy especial para Mario, pero me dice, soy una persona que permanentemente consumo hamburguesas o perros, puedo decir que 3 o 4 veces por semana, eso es lo que no me ha dejado bajar. Pues eso, y si está, incluso si es una persona sedentaria o así sea una persona muy activa, el consumo de esos productos que están hechos a base, de salsas, son muy altos en sodio, son muy altos en calorías, ¿sí? Y eso generalmente lo que va a hacer es un imbalance. ¿Qué ocurre? Si él está consumiendo 3 veces por semana comida chatarra, lo que va a ocurrir es que más o menos puede tener una dieta colombiana, está basada más o menos entre 2.500 a 3.000 kilocalorías por día. ¿Sí? Sí. Y el gasto metabólico de un individuo, dependiendo de su nivel de actividad física, tanto laboral como de ejercicio físico, puede estar equiparado a unas 1.500, 1.800 kilocalorías al día. Entonces ya mire que ya ahí tenemos un imbalance, ¿cierto? De 2.000 a 1.800. Sí. Si esa persona está consumiendo alrededor de 4 o 5.000 kilocalorías por día y solamente gasta 1.800, sí, pues hay un desequilibrio. Y por cada 6.000 kilocalorías que uno acumule, o sea, que guarde, se está calculando que se está aumentando más o menos 1 kilo de peso graso. Y al aumentar 1 kilo de peso graso es como si usted, o sea, 1 kilo de grasa gasta la misma energía de su corazón que 1 kilo de masa muscular. O sea, usted entre más porcentaje de grasa tenga,
el gasto cardíaco va a ser mucho más más elevado grande. y entonces va a haber mucho más riesgos de enfermedades o de fatiga cardíaca y de que tengamos problemas a largo plazo. Bueno, me hace una pregunta, un 307, 15, bueno, no doy los otros números, no sé quién me escribe, pero me dice, yo soy una persona que quiero hacer fitness, ¿es bueno cambiar, por ejemplo, los desayunos por los famosos batidos con proteína? En ese campo es muy importante revisar qué contenidos tienen los batidos. ¿Por qué? Porque muchos de esos batidos, al tener excesos, por ejemplo, de cargas proteicas, resulta que nosotros tenemos una parte en nuestro organismo que es muy sensible y es el riñón. Y muchos de esos batidos se generan algo que se llama se depuran realmente a nivel del riñón y esos productos empiezan poco a poco a deteriorar el riñón. Entonces es muy importante revisar qué tipo de batidos. Yo prefiero recomendarle a una persona de esas, en vez de consumirse un batido, prefiera consumir avena, consuma una porción de frutas, consuma cereales integrales y de esa manera pues va a poder ser mucho más fitness como lo mencionaba. Mauricio Castañeda me pregunta que si los famosos Kellogg's, los que nosotros conocemos como los arrocitos o las hojuelas, son importantes para una dieta o esos no sirven. Ahí hay que revisar en ese tema de la alimentación los contenidos de azúcar y que sean fibras integrales. O sea, es preferiblemente, yo prefiero recomendar el consumo de granola o de avena, más que esos productos que son mucho más elaborados, por así decirlo, ¿sí? Y que tienen unos contenidos de azúcar y de preservativos mucho más altos. Bueno, entonces ahí está, entonces los famosos Kellogg's, lo que nosotros conocemos para los niños y demás. Muchas veces nosotros confundimos los cereales, y digo confundimos porque a mí me pasó en algún momento, confundir el tema de cereales que podían servir para una dieta, pero pues igual el tema de calorías y el tema de azúcar que traen, por ejemplo, sucaritas y demás de cosas, pues eso es muy difícil para el tema de una dieta. ¿Qué es recomendable en la mañana? Y yo se lo digo por experiencia propia, Jorge, porque, bueno, primero voy a recibir a Lorena que nos está llamando y ya te hago la pregunta. Lorena, ¿cómo estás? ¿Tarde? Hola Lorena, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Lo que pasa es que quiero hacerle una preguntita al doctor que está allí. No sé si le corresponde responderme. ¿En qué partes de acá de Pereira hay actividad física en estos momentos? Yo vivo por los lados del Jardín Primera Etapa. Sí, señora. Ok, muy amable. ¿Qué partes de la ciudad hay actividad física, no? Sí. Listo, Lorena, muchas gracias. En este momento ya, hablando ya como funcionario de la Secretaría de Recreación y Deporte, nosotros tenemos una amplia oferta en el programa de actividad física para la salud comunitaria que llamamos Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Ese programa funciona en todas las comunas y corregimientos de nuestro municipio. Entonces, la forma más fácil de acceder pues, a esa información es en la Secretaría Municipal de Recreación y Deporte del municipio de Pereira. La señora vive en el jardín, la sede de la Secretaría queda ahí en la entrada del Parque del Café, segunda etapa, después del colegio, normal superior. Institución, ¿sí? sí. Entonces allí puede conseguir la información pues específica de horarios y toda esa parte. Es como el acceso al Parque del Café. Y ahí dentro del ¿no? Parque del Café incluso tenemos un programa de natación terapéutica y programa de actividad física al interior del parque. ¿Esos programas son gratuitos? Son completamente Aprovecho gratuitos. pues haciendo Sí, son paréntesis. completamente gratuitos. Todavía están en el sector de la Villa Olímpica. Nosotros, yo por ejemplo iba los domingos, hay veces a hacer actividad física y eso cerraban pues el tema de la villa y para bicicleta, aeróbicos y demás. ¿Todavía están? Sí, todavía se está haciendo en la villa y se está haciendo la vía activa pues que va desde el obelisco de la villa hasta Dos Quebradas, por toda la avenida 30 de agosto, la línea del ferrocarril. Eso es la popular ciclovía, ¿no? La Lo que nosotros ciclovía, conocemos sí, como señor. ciclovía. Bueno, entonces ahí está, Lorena, la pregunta, la inquietud y demás. Yo te iba a hacer una pregunta, hombre, y se me olvidó. Pero bueno, vamos a retomar. Yo creo que en el tema del programa vamos retomando. El tema de los desayunos, creo que iba por ahí enfocado. El tema de los desayunos, ¿qué es lo más recomendable, por ejemplo, desayunar? Y se lo digo porque cuando yo estaba muy pequeño, a mí me decían, la primera comida es la más importante del día, eso es lo que le va a dar energías, el chocolatico. Eso me decía mi abuela, por ejemplo. ¿Qué tan importante o qué tan cierto es comer bien en el desayuno? ¿O qué es lo más recomendable en comer? ¿Una frutica, un juguito? ¿Qué se recomienda en la primera comida del día? Realmente el desayuno es supremamente importante. En nuestra cultura muchas veces se ha minimizado la importancia del desayuno
por la premura de la vida contemporánea, porque hay que salir de afán a trabajar, porque hay que despachar los niños, porque hay que hacer miles de cosas. Y las personas no toman en cuenta lo primordial que es esto. Incluso las personas que hacen ejercicio físico, encontramos que muchas de ellas les gusta salir a hacer ejercicio sin desayunar, porque se sienten más livianas. Pero ¿qué ocurre? Resulta que lo voy a poner desde atrás, el último alimento que ingerimos, lo ingerimos más o menos entre las 8 y 8:30 de la noche, o 9 de pronto. Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ahorita hablamos que nuestro organismo tiene un ciclo más o menos de cada 3 horas, empieza a disminuir la cantidad de azúcar en la sangre, hay que volver a alimentarse para que ese nivel de azúcar empiece a subir y se mantenga pues en una onda adecuada. Generalmente cuando consumimos alimentos a las 9 de la noche y nos vamos a dormir y hablamos que al día siguiente son las 6 de la mañana, ya han pasado 6 y 3, han pasado 9 horas donde nuestro organismo no ha consumido una fuente energética. Entonces el desayuno juega un papel supremamente importante allí, ¿sí? Porque ese desayuno es el que nos va a reactivar, y la abuela tenía razón, la cantidad de energía para iniciar ese día de una buena manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí hay que mirar entonces qué es lo que debe contener un desayuno saludable. Sí. Entonces hablábamos de que que debe consumirse carbohidratos, ¿cierto? Entonces ahí dentro de nuestra cultura, pues podría estar involucrada la arepa, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando que debemos consumir proteína, entonces ahí podríamos hablar que estaría el huevo o el jamón, ¿cierto? Sí. Entonces ese otro alimento. Y estamos hablando de que también debemos consumir un alimento regulador. Entonces en muchos casos estaba incluido el jugo, o preferiblemente la porción de fruta, pues, o sea, fruta no convertida en jugo, sino la fruta entera como tal, picadita. Fruta picadita, entonces, sí. Papayita, mango. Bueno. Yo siempre recomiendo la que más le guste al usuario, y 2, la que esté en cosecha, porque cuando la fruta está en cosecha, pues es mucho más económico consumir frutas, que es uno de los grandes paradigmas que se tiene, de que el consumir frutas y verduras es más costoso que consumir arroz y papa. Ok, listo, tenemos llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, un placer inmenso que nos esté llamando. Cuénteme cuál es su inquietud, su duda, su pregunta y demás. Gracias, vea, quiero preguntarle al doctor, que él dijo que las personas que dan los ejercicios así en los barrios y todo, él dice que... Prosigue. Comuniquémonos solamente por el teléfono. Que eso es gratuito. Pues en alguna parte estuvieron haciendo los ejercicios para las señoras y cobraban. El señor que fue a dar los ejercicios, él cobraba. Bueno, la otra preguntita es, yo por ejemplo almuerzo y no tomo sobremesa, el jugo, nada. Por allá a la 1 a las 2 horas me tomo la sobremesa. Sí. Quiero preguntarle al doctor si eso está bien así o no está bien así. Listo, te agradezco mucho por la comunicación. Bueno, hay 2 preguntas. Entonces 2 preguntas. La primera, considero que es una pregunta que es delicada y sería importante que se comunicara pues ya internamente, porque sería importante saber quién es la persona que estaba desarrollando esa acción, porque si es un contratista pues de la Secretaría, es alguien que se está pagando con recursos del Estado y eso no es adecuado. Listo, entonces 314-7602, si quiere apuntar el teléfono, 314-7602, Secretaría de Recreación y Deporte, y se comunican conmigo, Jorge Hernán Giraldo. Listo, perfecto. Ahí está entonces para que abordemos y evacuemos esa pregunta. Listo, la segunda parte es básicamente con respecto a la forma en cómo nos debemos alimentar. Resulta que el ciclo alimenticio, el proceso digestivo, inicia desde la boca, desde la masticación, y es muy frecuente ver personas que están comiendo y están con el vasito acá, entonces comen y toman líquido. Sí. ¿Eso qué hace? Eso disminuye la cantidad de veces que usted mastica el alimento. Entonces en la saliva hay unas sustancias como son la pepsina, por ejemplo, que empiezan a generar el proceso de degradación o como de digestión de los carbohidratos. Que ayuda como a disolver. ¿Cierto? A disolver. Exacto, sí. Son unos catalizadores, se llama. Entonces, ¿qué ocurre? Ese proceso de masticación, cuando no se hace de forma adecuada, pues la digestión se hace más pesada. Entonces, lo que estaba diciendo la persona que se comunicó, me parece que es una de las prácticas más saludables que se puede hacer.
y es tratar de masticar bien, ¿sí? De omitir el jugo o el líquido y dejarlo a un lado y consumirlo por lo menos una hora después para que ese proceso digestivo sea mucho más eficiente. Listo, perfecto. Entonces ahí está esa recomendación. Además porque, por ejemplo, yo soy culpable de eso, porque, por ejemplo, hay cosas que a uno no le gusta, ya vamos con la llamada, entonces uno se mete la cucharada a la boca, toma juguito que para que pase, entonces eso es perjudicial completamente. Listo, entonces ahí está, lo importante es masticar. Tenemos llamada, buenas tardes, Alcibiades, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por esta comunicación. Quería hacerle una preguntita al doctor, era que si la persona cuando hace ejercicio, ¿cuánto tiempo debe estar para poder tomar un alimento, o que si toma el alimento, cuánto tiempo debe estar para hacer ejercicio? Buenísima pregunta, muchísimas gracias, Alcibiades. Sí, excelente pregunta. Es una de las situaciones que generalmente ocurren y es preguntarse, bueno, si yo acabo de almorzar y el almuerzo fue copioso, ¿a qué horas puedo hacer ejercicio? Entonces, lo ideal es hacer ejercicio por lo menos, si el almuerzo fue copioso, fue grande y usted se siente que está satisfecho, está llenito, entonces hay que buscar que sea por lo menos 1 hora a 2 horas posterior al almuerzo, se inicia el trabajo físico, ¿cierto? Listo, bien. También es muy frecuente ver en los atletas, ¿cierto? Y uno lo ve, el mayor ejemplo de la alimentación durante la actividad física es el ciclismo. Usted ve que los ciclistas van pedaleando y se van alimentando, pero con dosis muy pequeñas. Entonces, una recomendación importante, porque ahí es para reforzar el tema del desayuno. Sí. Entonces, porque uno diría, bueno, si yo, entonces, ¿a qué horas tengo que desayunar para poderme ir a hacer ejercicio? Entonces, no, lo ideal es una ración pequeña, ¿sí? Entonces, estamos hablando que sea, supongamos, una galleta y un juguito, y usted se toma eso, ¿cierto? O una barrita de granola, o un poquito de cereal con leche, ¿cierto? Pero un pocillito, usted se lo toma, a los 15 minutos sale a hacer ejercicio y cuando regrese, toma su desayuno. Listo, perfecto. Tenemos la última llamada, ya el tiempo nos está acabando. Dora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? Muy bien, mi señora, gracias a Dios, muy contento de que nos llame. Qué bueno, yo también, doctor, para comunicarme con usted, a ver qué tal es el queso en el desayuno con la arepa. El queso con la arepa en el desayuno. Sí, doctor. Listo, muchas gracias, Dora. Eso es muy cotidiano, doctor, ¿no? Eso es muy cotidiano. Entonces, si es queso cuajada, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. O sea, el queso, la arepa, ahí estamos hablando de una harina, ¿cierto? Un carbohidrato y una proteína como es el queso. Entonces, ¿cuál es el queso que de pronto debemos tener mucho cuidado en el consumo? El queso que es doble crema, ese queso que se derrite. El quesito lonchita o el quesito que esas estira. lonchitas, básicamente porque son quesos que son mucho más altos en grasa que los quesos que son de tipo, o sea, que son... El quesito cuajada, el queso raspa. O el queso montañero, ¿cierto? Esos quesos son mucho más bajos en grasa y son mucho más adecuado consumirlos cuando estamos en una dieta para disminuir el peso corporal o para mantenernos mucho más saludables. Bueno, entonces, el tema de los buñuelos, aquí me hacen una pregunta, el tema de los buñuelos, pan de quesitos y demás, eso en los desayunos, ¿eso se puede dar un gustico de vez en cuando o eso es también tratar como de erradicarlo? No, yo pienso que eso es generar un equilibrio, o sea, hay cosas que uno no es... Yo en el tema de la alimentación trato de que la persona no se radicalice y no lo estigmatice, decir, vea, entonces yo no me puedo comer esto porque ya esto me va a generar un trastorno. No. ¿Qué ocurre? Que esos gusticos, como usted lo dice, no se conviertan en un gustico cotidiano, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, con los pacientes uno lo ve, entonces está en la consulta y, ay, es que yo de vez en cuando me como un buñuelo. Y entonces cuando uno entra en la anamnesis a indagar, bueno, ¿cuándo es el de vez en cuando? De vez en cuando, y entonces ese de vez en cuando se convierte en 2 veces a la semana, ¿cierto? O 3 veces, entonces, o una vez es el pan de queso, otra vez es el buñuelo, otra vez el pancito, ¿cierto? Entonces ese de vez en cuando se convierte en demasiada frecuencia y realmente hace que no se genere una disminución adecuada o un control adecuado de las calorías que se consumen a diario. Bueno. Y lo otro, pues el tema de los fritos, o sea, el buñuelo es frito. Empanada igual. Eso, son fritos. Bueno, entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso. Le voy a hacer 2 preguntas muy rápidas, porque se nos acaba el tiempo, le pido que me responda pues muy rápido. Una, la que me hace un televidente a través de nuestras redes sociales y me dice el tema de comer el bocadillo cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, ¿sí es bueno? Eso depende mucho del factor de riesgo, o sea,
El bocadillo es realmente un producto que es altamente azucarado, ¿sí? Y produce energía inmediata, así como hacían nuestros ciclistas hace 20 años que se comían el palito de panela. Sí. Entonces produce energía rápida. Yo más que el bocadillo le recomendaría llevar, por ejemplo, medio banano pelado y usted se lo come rapidito, o una porción de fruta que usted la pueda porcionar en su casa y en un momentico, porque también en un momento consumirla. ¿Qué ventaja tiene la fruta? Que la fructuosa, o sea, el azúcar de la fruta es un azúcar saludable y se metaboliza mucho más rápido incluso que sus productos procesados. Bueno, y la otra pregunta que también me hace un televidente de la vieja usanza, bueno, no sé si se dice así, yo no conozco el término, y es el tema de la aguapanelita. ¿La aguapanelita sí es buena tomarla? Es cultural, ¿cierto? Y como le digo, ahí hay que tener muy en cuenta factores de riesgo, como antecedentes diabéticos y todo ese tipo de cosas, porque generalmente, ¿qué va a hacer la aguapanela? Va a tener un alto contenido de azúcar y realmente se convierten en calorías vacías, o sea, no son cosas que realmente generen un alimento, sino que generan una alta cantidad de azúcar que usted se está consumiendo en ese momento. Listo, bueno, entonces ahí están todas las recomendaciones. Jorge, se nos acaba el tiempo, un minutico para despedir. Gracias, ¿dónde pueden contactarlo rápidamente? Muy sencillo, el correo electrónico es actividadfisicapereira@hotmail.com. ¿Y el teléfono de la oficina? 314-7602. Sí, para que puedan llamarlo, bueno, cualquier duda, inquietud, como la denuncia que tenía la televidente. Jorge, mil gracias por estos 2 días que nos pudo acompañar, un espacio importante en su agenda. Sé que es una persona muy ocupada, pero le agradecemos mucho todas estas orientaciones que nos brindó. Listo, Sebastián, muchas gracias por la invitación y aquí estaré dispuesto cualquier día, vamos a volver a concertar una nueva cita. Muchas gracias. Jorge Giraldo, quien nos acompañó en el día de hoy. A todos ustedes mil gracias por siempre estar con nosotros conectados. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a través de nuestro correo electrónico, y recuerden que en YouTube encuentran todos los programas. Solo ponen Bienestar y la fecha del programa. Gracias, ya llega Expresión de lo Nuestro desde la ciudad de Armenia. Feliz resto de tarde. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.